Bienvenidos a un webinar realizado por la Feria Virtual Honduras Consume Local, edición Identidad Nacional, donde buscamos promover el valor de los productos que comparten una misma historia y territorio, poniéndolos a disposición de los hondureños. Ir a Honduras con otros ojos, esta es tu tierra, descubrirla, mirarla con otros ojos. Bienvenidos a un webinar realizado por la Feria Virtual Honduras con otros ojos, tienes que quererla, descubrirla, mirarla con otros ojos, vas a merecerla. Honduras consume local. Honduras se levanta. Muy buenas tardes a todos y a todas, dando inicio a este webinar que se ha preparado en el marco de la Feria Virtual Honduras Consume Local en su tercera edición, representativa de la identidad nacional. Para el día de hoy tenemos el tema Finanzas para Emprendedores y MIPYMES. Para el día de hoy tenemos a nuestra especialista Jennifer Blanco, quien nos estará compartiendo este tema tan importante. Ella es licenciada en Administración de Empresas con una maestría en Finanzas. Más que todo, pues hacemos mención en su experiencia, que ella ha tenido una alta experiencia en cuanto a la asesoría, maneja consultorías de emprendimientos, así como también docentes en el área. Quisiera pues darle algunas reglas del desarrollo de este webinar, que va a tener una duración aproximadamente de 40 a 45 minutos. Se va a desarrollar en cuanto al tema de finanzas y emprendimiento. También vamos a pedir que si por favor mantengan sus micrófonos apagados hasta el momento pues que demos apertura a las preguntas que se van a seleccionar al finalizar que nuestra especialista comience a dar el desarrollo de este tema. Quisiera pues darles más información, pero para ello vamos a dejar a nuestra especialista que ella nos diga pues su experiencia, cómo se ha desarrollado, cómo se ha desenvolvido en esta parte del emprendimiento. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestra especialista que pueda compartir con ustedes este tema tan importante. Muchísimas gracias, licenciada Darling. Muy buenas tardes. Realmente es un placer, un honor poder compartir con ustedes parte del conocimiento que manejo en la parte de emprendimiento y en la parte de finanzas. Como ya la licenciada Darling me presentó, nuevamente voy a dar mi nombre, Jennifer Blanco, y estoy a sus órdenes. Trabajo meramente en lo que es la parte de emprendimiento y finanzas, buscando lo que es el desarrollo y la profesionalización de la micro, pequeña y mediana empresa. Bien, vamos a dar inicio con el tema. Y si ustedes tienen dudas en el transcurso de lo que se desarrolla la temática, con mucho gusto, por favor escríbanlas en el chat y la licenciada Darling les dará lectura al final. Bien, estoy compartiendo la pantalla y quiero introducir, antes de introducir lo que es la parte corporativa, la parte de las finanzas empresariales, quiero hablarles que hay una serie de finanzas. Hay diferentes o hay diversos tipos de finanzas. Entre las finanzas más comunes están las finanzas personales. Estas son básicamente como un individuo, como una persona maneja los recursos financieros suyos, generalmente provenientes de una fuente de ingreso X, que podría ser un negocio o puede ser un emprendimiento o un empleo. También existen las finanzas, nosotros hacemos un enfoque también en las finanzas familiares. Ya las finanzas familiares es la administración de los recursos de un núcleo familiar. Existen finanzas, otro tipo de finanzas son las finanzas públicas, que son las que manejan los gobiernos, cómo administran lo que proviene de los impuestos de sus ingresos. Y también existen las finanzas internacionales, que esto ya se da pues a nivel de diversos países, cómo se maneja todo lo que es la parte de importaciones, exportaciones, balanzas comerciales de pago, entre otras. También tenemos las finanzas corporativas o las finanzas empresariales, que ese es el tema que hoy estamos abordando aquí. Las finanzas empresariales
son una función que se encarga de dirigir, prácticamente de la dirección y la orientación en relación a cómo una empresa utiliza su capital. Cuando hablamos de una función encargada de dirigir, la dirección consiste básicamente en poder liderar, en poder gobernar y en poder dirigir la empresa de un punto a otro punto. Es decir, si yo estoy ahorita generando un margen de rentabilidad sobre mis ventas de un 15, 18%, yo voy a buscar potencializar ese margen de rentabilidad, llevarlo que a un 25, un 30, un 40 o X porcentaje. Entonces, hay que gobernar ahí, hay que liderar esa parte. ¿Qué es lo que suele hacer generalmente el pequeño empresario o qué hacen nuestros emprendedores? Delegan esta parte en un contador y no es mala. No es malo, es válido que un contador le pueda llevar la parte financiera de su empresa. Sin embargo, siempre es importante que podamos analizar, que nosotros podemos hacer un análisis exhaustivo y un análisis de hacia dónde quiero llevar la empresa como empresario, como emprendedor o como una familia empresarial. La orientación también es fundamental en torno a cómo se hace el uso del capital de la empresa. Entonces, cuando hablamos de capital son las aportaciones de los socios, es lo que usted invirtió en un inicio. Y ese capital puede tener una estructura, y esa estructura de capital a la que hago referencia en este momento puede estar integrada por la deuda y puede estar integrada también por las aportaciones propias. Entonces, por ejemplo, si yo lanzara la pregunta aquí, ¿cuántos tenemos préstamos con los bancos a raíz de nuestros negocios o ya sea con las microfinancieras o con las cooperativas o con cajas de ahorro? Porque también hoy las cajas de ahorro están financiando lo que es la parte del emprendimiento. Entonces, muchos de ustedes me dirían, sí, Jennifer, yo tengo un préstamo, ¿sí? Y que lo invertí en el negocio. ¿Y ahora cómo hago para que todo eso se vaya a capitalizar? Muy bien. Las áreas de intervención en las finanzas, pues vamos a hacer referencia a que una de las áreas de intervención de las finanzas empresariales es la rentabilidad, que es en sí esta parte. Es poder determinar si es conveniente, si es viable, si es factible invertir o no en un proyecto o en otros proyectos. Para el pequeño empresario, hay personas que ya tienen, por ejemplo, ya tienen una iniciativa empresarial y me dicen, bueno, Jennifer, yo tengo mi negocio, pero resulta ser que durante esta pandemia tuve que reinventar el negocio, dado la naturaleza del mismo, por supuesto, y estoy invirtiendo en otro tipo de productos o quiero entrar a otros mercados. Entonces, ahí es donde viene y se hace un estudio de rentabilidad para saber si es conveniente entrar en este momento a otros mercados o si es conveniente entrar a los mismos mercados el mismo mercado que ya atendemos con otros productos. Esa es la parte de la rentabilidad. La segunda área de intervención de las finanzas empresariales, cómo manejar adecuadamente el endeudamiento. Es fundamental. Miren, generalmente cuando usted asiste a una institución financiera, llámese microfinanciera, llámese cooperativa, llámese banco, financiera, etcétera, usted va y consulta sobre las condiciones de un crédito. Y bueno, ya le dan las condiciones de ese crédito. Ahora, ¿qué sucede? Usted siempre tiene que ser analítico y analítica en la parte de la tasa. ¿Qué tasa de interés es la que le están ofreciendo? Y la cuota, ¿sí? Porque hay un programa de amortización que nosotros hacemos en esta parte. La cuota, ¿cuánto va a ser la cuota? ¿Tiene mi negocio la capacidad en base al flujo de efectivo de cubrir el pago de esa cuota todos los meses sin dañar la rentabilidad, sin dañar el pago que hago a mis empleados o a mis colaboradores, sin dañar que la empresa siga creciendo? Entonces, siempre es importante poder conocer de una manera adecuada los márgenes de endeudamiento. Jennifer, ¿y cuál debería de ser ese margen de endeudamiento? Bueno, lo vimos anteriormente un poco con lo que es la parte del coste de capital. Su margen de endeudamiento debería ser aquel en el cual
se minimice el costo de capital. ¿Y qué es el costo de capital? Es el precio de la deuda, ¿sí? Porque hay personas que tienen crédito de hasta de una tasa de hasta el 45, 42, 47, hasta más por ciento. Es más, hace unos días estaba revisando un estudio y ese estudio, dentro de los principales hallazgos, tenía que el 48 al 50% de los emprendedores financian sus iniciativas empresariales con tarjetas de crédito. Ahora, imagínese usted, al quedar debiendo esa tarjeta de crédito, ¿cuál es la tasa que usted paga ahí? Entonces, hay que conocer bien cómo se va a manejar ese crédito. ¿Es malo, Jennifer, financiarse por medio de una tarjeta de crédito? No, yo no estoy diciendo que sea malo, sino que hay que conocer específicamente, conocer cuál es la estructura óptima de capital ahí. Y esa estructura óptima, usted me puede decir, Jennifer, pero yo tengo 70% de endeudamiento y 30% de capital propio. O yo tengo 30% de capital propio y 70% de endeudamiento, ¿sí? Pero, ¿qué sucede ahí? Miren, la situación es que no les puedo dar ahorita exactamente un margen para decirle, usted tiene que endeudarse en un 40% y capital propio un 60%, porque eso siempre va a depender del tipo de empresa, de la naturaleza de la empresa, va a depender muchísimo de cómo la empresa esté generando sus flujos de efectivo continuamente, los volúmenes de venta, los márgenes de venta, los márgenes de utilidad. Ahí miramos una serie de variables para poder determinar adecuadamente endeudamiento. ¿Sí? Pero saben, ya conocemos aquí que las áreas de intervención son rentabilidad y son endeudamiento. Ahora, cuando se solicita la parte de la factibilidad financiera, ¿qué es factibilidad? Es que algo se pueda llevar a cabo, que algo sea factible, ¿sí? Vemos lo que son los planes de inversión, las estimaciones de las ventas o proyecciones de ventas, le llamamos también. Vemos los estados financieros, ¿sí? Y los indicadores financieros. A continuación vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Si presentan preguntas, por favor, repito nuevamente, vayan escribiendo sus preguntas en el chat, que con mucho gusto al final las vamos a atender. Empezamos con el plan de inversión en la parte de factibilidad. Básicamente un plan de inversión es un programa en el que se detalla el destino, las acciones y los plazos de las inversiones. Básicamente lo que queremos aquí es garantizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. El emprendedor, cuando inicia su negocio, lo más recomendable es que elabore un plan de inversión. El empresario, si ya usted está en la línea de la empresarialidad, usted me dice, Jennifer, yo tengo 2, 3, hace 5 años estoy emprendiendo, siempre la empresa está creando nuevos proyectos, siempre la empresa está adquiriendo nuevos activos, siempre la empresa está creciendo. Entonces, ¿cómo el empresario puede hacer también un plan de inversión? Esto es factible tanto para el emprendedor como para el empresario. Cuando cruza una línea a otra, eso es bien importante porque los planes de inversión se hacen iniciales y se pueden hacer también para generar nuevos proyectos dentro de la empresa que ya existe. Para este plan de inversión inicial se necesita básicamente elaborar un inventario o hacer una estimación de los recursos económicos que la empresa va a necesitar en el corto y mediano plazo. Esto es con la finalidad de poner en marcha el nuevo proyecto o el negocio, ¿sí? Y para los que ya tienen la empresa es para poner en marcha los nuevos proyectos dentro de la empresa. Luego tenemos la parte de las estimaciones de venta. En la estimación de venta básicamente es una operación de proyección de ventas donde sabemos que la principal fuente de ingreso de una empresa son las ventas, ¿sí? Y esos ingresos son los que permiten a la empresa subsistir en algunos casos y en otros producir o generar riqueza. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia depende siempre de lo que es la visión empresarial. Siempre hago énfasis en esa parte. La empresa, el emprendimiento, crece en la misma medida que el emprendedor
o el empresario desarrolla su liderazgo. Eso es fundamental. Al desarrollar usted liderazgo y que la empresa usted esté empoderado y que la empresa esté avanzando, que la empresa esté creciendo, entonces va a llegar un momento donde va a dejar de subsistir y va a empezar a producir y a generar riqueza, ¿sí? Más fuentes de empleo, mayores niveles de crecimiento en la producción, mayores volúmenes de venta, por lo tanto mayor rentabilidad. Eso le va a dar un mejor estilo de vida a la familia. Va a producir más compras para sus proveedores y eso va a su vez va a generar un efecto multiplicador en sus proveedores, entre otros. Entonces las estimaciones de venta, ya vamos a ver un Excel dentro de un momentito y en ese Excel vamos a ver una proyección de ventas de una empresa. Los estados financieros, básicamente un estado financiero se denomina un informe financiero o estado contable y son el reflejo, ¿sí? Son una fotografía de la contabilidad de la empresa y muestran básicamente la estructura económica de esta empresa. Es decir, Jennifer, pero ¿y ese relajo de estado financiero? ¿Qué es eso que tenemos que reflejar la contabilidad en documentos? Miren, no es complicado, ustedes perfectamente lo pueden hacer. Ya vamos a ver ejemplos de estados financieros. Hay 3 básicos que manejamos. Entonces, en este caso son sumamente importantes para que cada emprendedor, para que cada empresario pueda determinar si realmente lo que está invirtiendo en la empresa está generando un retorno de la inversión, está generando un margen de rentabilidad, está generando un periodo de recuperación de la inversión y si las ventas son lo suficientemente robustas o fuertes para poderle hacer frente a todos los gastos, porque muchas veces, miren, hay emprendedores que venden y no ven ganancia. Esa es una característica, ¿sí? Cuando he dado consultoría me he dado cuenta de eso, ¿sí? Cuando cada vez que doy una consultoría, entonces, Jennifer, pero mis ventas son de X cantidad, pongamos un número, 50,000 empiras, pero mi margen, pero mi gasto asciende a ¿qué? A 45,000, a 47,000 empiras. Entonces ya el margen de rentabilidad quedó mínimo. Entonces para eso me sirve un estado financiero, para poder detectar y determinar si realmente estoy gobernando y liderando bien mi empresa. Recuerden, no se trata de solamente subsistir, de que me dé el negocio para el día a día, sino que para generar riqueza, como lo decíamos anteriormente. Seguimos. Se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un periodo determinado. Durante un periodo, muchísimas gracias. Repito, en los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un periodo determinado, generalmente un año. Hay personas que lo piden semestralmente, que lo piden trimestralmente o lo piden cuando tienen que ir a hacer una gestión financiera a los bancos, porque generalmente los bancos están solicitando estos estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? El primero que analizamos aquí es el balance general. El balance general es un estado financiero histórico. Ya vamos a ver un ejemplo de balance general. Es un estado financiero histórico en donde se muestran los activos, los pasivos y el capital de una empresa. Posteriormente tenemos el estado de resultados. Aquí vemos la venta, vemos el costo de venta, analizamos los gastos operativos de la empresa y determinamos los márgenes de rentabilidad. Entonces, alguien me puede decir, sí, pero en el ejemplo, retomemos el ejemplo anterior, vende 50,000, pero al final la ganancia son 3,000 empiras nada más. Entonces, si yo divido, voy a sacar calculadora, ¿verdad? Si alguien anda calculadora ahí, quiere hacer los cálculos perfectamente. Ya vamos a entrar en algo financiero ahí. Entonces, si yo digo, gano 3,000, lo divido entre los 50,000 empiras que vendo, mi margen de rentabilidad apenas es de un 6%. Usted debería de andar teniendo un margen de rentabilidad de un 25, un 30, hasta un 40%. Eso siempre es importante.
Entonces, al final usted dice, bueno, pero vendo suficiente, tengo suficiente actividad en la empresa, pero al final no gano. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando, si en algún momento puede ser que el nivel de los costos esté muy alto, los gastos operativos puede que estén muy altos también, o el precio de venta no sea el real. Todo ese tipo de indicadores financieros generan un análisis en este caso. Y el estado de flujo de efectivo, que básicamente este estado de flujo de efectivo nosotros lo manejamos de dos maneras. Usamos el método directo y utilizamos el método indirecto. En el método directo analizamos las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. En el caso del método indirecto, se hace un análisis exhaustivo de lo que es la utilidad neta más las depreciaciones menos el pago a principal o el pago a capital. Es decir, lo que yo le devuelvo al banco o a la institución financiera que me ha hecho el préstamo. Seguimos con indicadores financieros y con esto voy a ir cerrando la parte teórica para entrar en un poco de practicidad con ustedes. Este es el fundamento, ¿sí? Los indicadores financieros nosotros le llamamos razones financieras. Las razones financieras se dividen en liquidez, en solvencia, en rentabilidad y lo que es la eficiencia operativa. ¿Qué vemos en las razones financieras de liquidez? Básicamente ahí se hace un análisis de la razón circulante, la prueba ácida, el capital de trabajo y me lleva a la parte de solvencia. ¿Qué tan líquida y solvente es la empresa con los recursos que tiene, con los recursos que ella misma se agencia para poder cubrir las obligaciones en el corto plazo? Eso es muy importante. He visto empresarios, hablo de algunas prácticas, ¿sí? Porque hay fundamento. Entonces, he visto empresarios que lo que tienen que hacer todos los meses es estar sacando un fondo revolvente de alguna institución financiera para poder autofinanciar la iniciativa empresarial porque la liquidez que tienen no es suficiente para cubrir los gastos o para cubrir las obligaciones que la empresa tiene mensualmente. Entonces, ahí tendríamos que analizar también qué es lo que pasa, por qué no tengo liquidez. ¿Será que estoy generando demasiada venta al crédito? Podría ser algo. Podría ser un indicador importante. Muchos emprendedores suelen pasar por eso, que dicen, bueno, del 100% de mis ventas, el 70% se me fue a ventas al crédito y solo me quedé con un 30% para seguir operando. Pero resulta ser que de esas ventas que usted tiene de crédito, que son el 70%, usted le está pagando a los proveedores prácticamente de contado. Entonces la empresa, volvemos, está en la línea de la subsistencia, no está generando riqueza. En algún momento esos fondos regresan a la empresa. Sí, sí regresan, pero la empresa ha adquirido en ese caso un mayor nivel de endeudamiento. Los márgenes de rentabilidad, básicamente haciendo referencia a esto, pues me voy a un estado de resultado, miro cuánto he ganado al final de un periodo versus las ventas y eso me dice si la empresa está siendo rentable o no está siendo rentable. Ya vamos a ver algunos casos prácticos. Igual que la eficiencia operativa de la empresa, para nosotros eso es fundamental porque todo lo que tiene que ver con eficiencia significa el uso adecuado y óptimo de los recursos. Muy bien. Voy a dejar de compartir aquí para continuar con la parte, con algunos elementos prácticos. Vamos a ver aquí. Tengo que mover un poco esto. Ok. Aquí tengo un ejemplo de un plan de inversión. Recuerden que estamos hablando de finanzas empresariales y estamos haciendo referencia a los planes de factibilidad. ¿Qué tenemos aquí? Un ejemplo de plan global de inversiones. En ese plan global de inversiones se van a dar cuenta ustedes que tenemos en primera instancia todo lo que es el activo fijo. En el caso de esta empresa, que es una empresa que es distribuidora, ¿sí? De ciertos productos, ellos compraron una computadora de escritorio, el escritorio y la silla, la impresora, motocicleta, un carro, un camión, y asciende básicamente a 547,500 lo que es la inversión en activo fijo, por decirlo así.
Ahora, ¿qué sucede en este caso? Veamos aquí el cuadro. Ellos tienen la cantidad, tienen el precio unitario, la cantidad por el precio unitario me va a dar la inversión y luego tengo cómo lo voy a financiar, si son fondos propios o son fondos de institución financiera o de instituciones financieras o de algún familiar o algún amigo o algún socio. Ya eso depende de lo que el emprendedor quiera analizar en ese caso, qué es lo que le conviene más y dónde están realmente las fuentes de apoyo para él o para ella. Entonces, vemos el caso de esta empresa, decidió financiar una parte con fondos propios y otra parte con fondos de la institución financiera. Entonces dice, bueno, mi capital aquí son 184.500 lempiras y posteriormente tengo 363.000 lempiras que voy a buscar un financiamiento, pero no termina aquí, continúa. Entonces, esa es una estructura de un plan global de inversión. Luego tenemos la parte de los gastos preoperativos. En esta parte de gastos preoperativos es para básicamente para las empresas que estaban antes del decreto 145-2018, que es el que les exonera del impuesto sobre la renta, que es el que les proporciona una cantidad de ayudas en cuanto a legalizarse bajo mi empresa en línea, en la plataforma, entre otros. Ya para ese caso, pues ustedes, si tienen preguntas, al final las lanzan o las pueden ir lanzando desde ya al chat y nosotros pues vamos a responder con mucho gusto, como les dije anteriormente. Entonces, en esta parte de gastos preoperativos ya él pagó un abogado en ese tiempo. Mire, tiene gastos de constitución, lo que es la facturación del azar, esto siempre lo tiene que pagar ahora, lo que es el permiso de operación, la parte de la papelería y útiles y la parte de los gastos de promoción. Entonces son 9.600 lempiras y los va a financiar esta casilla de aquí, la F, lo va a financiar, si ustedes recuerdan, con fondos propios. Muy bien, luego seguimos con el capital de trabajo, esto es importantísimo. Muchos emprendedores y muchos empresarios dicen, Jennifer, es que no tengo capital de trabajo. Entonces existen ciertos productos financieros para que usted pueda financiar ese capital de trabajo. Cuando hablamos de productos financieros, hago referencia, esos productos los manejan las instituciones financieras, a eso hago referencia. Entonces tenemos aquí 200.000 lempiras de lo que es el alquiler, del alquiler de un edificio. Tenemos lo que es la parte del internet, lo que es la parte de la energía eléctrica, lo que son los sueldos y salarios, los gastos varios, y ahí tenemos una cantidad final de 212.650 que en este caso se van a financiar con fondos propios de la empresa. Entonces aquí vemos nosotros que al final el total del plan global de inversión de esta empresa es de 769.750. ¿Qué va a suceder aquí? Se va a financiar un 52.84% con fondos propios y un 47.16% con fondos de una institución financiera o de un socio. Jennifer, ¿y cómo llegamos a ese 52% y cómo llegamos a ese 47%? Sencillo. Si tenemos calculadora a mano, vamos a tener calculadora a mano, nos dice este emprendedor, este empresario, veamos aquí, en la columna F me dice fondos propios y la G me dice fondos financiados. Entonces, en fondos propios, él me dice que tiene disponible 406.750, ¿sí? Entonces, vemos ahí 406.750 y tomamos el 769.750. Entonces ahí hacemos la división, 406.750 entre 769.750, lo multiplicamos por 100, nos da un 0.5284. Lo multiplico por 100, tengo un 52.84%. Entonces vemos aquí que la estructura de capital de esta empresa es capital propio en un 52.84% y en financiamiento un 47.16%. Ahora, ¿qué nos quedaría aquí a hacer un análisis si queremos hacer algo más profundo, más específico? ¿A qué precio? En otras palabras, ¿a qué tasa este emprendedor o este empresario va a financiar
ese 47.16% del plan de inversión, que equivalen a 363,000 empiras. Entonces, una tasa generalmente, miren, aquí hay instituciones que financian al 1% mensualmente, ¿sí? Y dicen, bueno, yo les voy a dar crédito, eso significa que el crédito vale 12, tiene un precio del 12% al año. Pero así hay instituciones que cobran 48 y 50%. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Recordemos que una estructura óptima para tener capital, una estructura óptima para capital es aquella donde el precio del dinero sea el más barato, ¿sí? Entre más baja la tasa de capital es mucho mejor. Y hay que analizar la convertibilidad, porque hay instituciones que presentan las tasas mensualmente. Entonces le dicen al empresario o al emprendedor, miren, yo le voy a financiar al 3%. Entonces la gente dice, ok, 3% está bien, pero es un 3% mensual. Usted tiene que multiplicar ese dato por 12, que equivale a un 36%. Muy bien. Continuamos aquí. Voy a mover acá, quiero mover. Ok, perfecto, se moví bien ahí. Ahora, una vez que hemos abordado el plan de inversiones y recapitulamos aquí, tenemos activo fijo, tenemos la parte de gastos preoperativos. Tal vez usted ahorita no se va a constituir con un abogado, lo puede hacer por la plataforma Mi Empresa en Línea, bajo el decreto, repito, pero sí lo que es la facturación le toca pagar la parte de tirar las facturas en imprenta. Creo que hay un pago por permiso de operación, papelería y la parte de promoción, eso siempre lo trabajamos. Y el capital de trabajo, eso no puede fallar en una empresa. Siempre es importante que tenga capital de trabajo, porque esto es lo que hace que la empresa pueda tener eficiencia operativa y poder operar con robustez y con los suficientes recursos o los recursos necesarios para poder abastecer el mercado y poder de alguna manera prestar un servicio de excelencia al mismo mercado. Muy bien. Pasamos en este momento a lo que son a lo que es la proyección de venta. Entonces, como les dije, esta es una empresa distribuidora. Entonces, ellos tienen proyecciones de venta a 4 años, 20, 21, 22, 23. ¿Sí? Me dicen, bueno, vamos a vender 12,000 empiras en este tipo de ventilador, 25,000 en el otro. Eso va a depender del movimiento que tengan los productos en el mercado. ¿De qué depende una estimación de ventas o una proyección de ventas? Es lo mismo, ¿verdad? Una estimación o proyección de ventas siempre depende de cómo el mercado esté evolucionando. Depende de la actividad de mercadeo que pueda tener usted dentro de la empresa. Depende muchísimo del crecimiento de la economía a nivel nacional también. Entonces, uno de los indicadores que nosotros siempre recomendamos para poder hacer proyecciones de venta es el Producto Interno Bruto, que es la tasa generalmente de crecimiento, la tasa anual de crecimiento del país, que podrían oscilar, generalmente oscila entre un 3, 3.10, 3.2, 3.5%, ¿sí? Entre otros años que ha sido pues un poquito más alta, un 3.8 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero hacer estos tipos de proyecciones, lo que analizo aquí es cómo tengo el posicionamiento de la empresa en el mercado. Entonces, en este caso, el año 2020, como vamos entrando al mercado, pues voy a vender 12,000 empiras en ventiladores, ¿sí? Pero para el 2021, yo estructuro que ya no voy a vender 12,000 empiras nada más, voy a vender un poco más del doble, ¿sí? Entonces, usted puede analizar los tiempos de calor, se vende más un ventilador, ¿qué más podría analizar? Bueno, si son recargables con estos cortes de energía eléctrica, pues son mucho mejor ese tipo de ventilador y así sucesivamente. Entonces, usted proyecta en base al mercado y proyecta en base al nivel de crecimiento de la economía del país. ¿Por qué el nivel de crecimiento de la economía, que es el Producto Interno Bruto? Porque básicamente eso genera poder adquisitivo en las personas, ¿sí?
Si la economía crece es porque hay mayores fuentes de empleo. Si la economía crece significa que las tasas de interés en el sistema financiero están más rentables. Implica también, si la economía crece, implica de que se mueven más los productos, de que se comercializan más los productos. Entonces, usted empieza a calcular sus proyecciones de venta en base a indicadores internos de la empresa, ¿sí? Que es el posicionamiento en el mercado y el volumen de clientes que tiene, por supuesto, y empieza a estimar también por medio de indicadores externos, que sería el crecimiento en el Producto Interno Bruto o el crecimiento anual del país. Bueno, en este caso, hacemos un repaso. La empresa vende ventiladores, televisores, sillas, camas, refrigeradores, entre otros. Entonces, tiene una estimación anual. Veamos que para el año 1 tiene 701,600 de ventas. Para el año 2 tiene 1,045,700. Para el año 3, 1,429,800. Y para el año 4, 1,813,900. Esa es su estimación de ventas por año en el caso de esta empresa. Si vemos un ejemplo de los estados financieros, que eso es lo que vamos a pasar ahorita, tenemos el estado de resultados, siempre para 4 años. ¿Qué es recomendable en estos casos? Yo siempre recomiendo que proyecten a 2, 3 años, porque en 4 años pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Entonces, algunas veces cuesta encontrar estimaciones de inflación para 4 años, cuesta encontrar estimaciones de crecimiento para 4 años y así sucesivamente. Entonces, lo más recomendable es que hagamos una estimación a 2 o 3 años. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan aquí las proyecciones de venta que teníamos al final, que son las estimaciones de venta. Miren los datos: 701,000, 1,045,000, 1,429,000 y 1,813,900. Es exactamente con eso arrancamos los estados financieros, específicamente el estado de resultados. Veamos aquí, tenemos 701,000. Tenemos 1,045,000 aquí, tenemos 1,429,000 y tenemos 1,829,800. Entonces, así arranca el estado. O sea, traigo la estimación y la proyección de venta. Por eso es importante que todos los estados financieros sean en conjunto con las proyecciones de venta. Porque si yo realizo internamente en la empresa proyecciones o estimaciones de ventas que no son correctas, los márgenes de rentabilidad tampoco van a ser correctos. Entonces ahí es donde hay que tener mucha delicadeza para poder hacer los cálculos y análisis. Miren, yo siempre que doy estas capacitaciones, yo les pido a los empresarios que se involucren en el análisis financiero de su empresa. Les solicito a los emprendedores, involúcrense, sean líderes en este aspecto financiero de la empresa, porque me he encontrado emprendedores y empresarios que me dicen: Jennifer, pero yo para eso tengo un contador, si yo le pago mensualmente al contador, el que me haga los estados financieros. Está bien, el contador le puede hacer los estados financieros, pero ¿quién va a liderar el crecimiento de esa empresa? ¿Sí? Porque imagínense que yo fuera su contador en este momento, su contador, y yo le digo: bueno, mira, las ventas van a ser de 200,000 empiras anuales. Y usted me va a preguntar: ¿y por qué? Analizaste el crecimiento de la economía, analizaste los márgenes de inflación, analizaste si podemos hacer una campaña publicitaria para ingresar más en el mercado, ser más agresivos y poder vender más producto y triplicar esas ventas. ¿Quién lo hace? Usted, porque usted es el dueño del negocio, ¿sí? A usted le interesa más todavía, ¿sí? Muy bien, los costos de venta pues son estimaciones ya básicamente enfocadas en todo lo que se cubre ahí para poder fabricar el producto o para poder elaborar el producto. En este caso, el costo de ventas hace referencia al costo del inventario que se compró, más el flete o el transporte, como se le quiera llamar, más si hubo de repente una descarga de algún camión y tuvo que pagarle a la gente. Todo eso va incluido en su costo de venta, que también tenemos que ser muy cuidadosos. La resta de esto, si yo resto los 701,600 menos los 350,800, pues tengo ahí 350,800. Luego vamos a ver los gastos operativos, que también van dentro del estado de resultados. En esta parte de gastos operativos se dividen en gastos de venta y se dividen en gastos de
Administración, el gasto de venta, tengo pues 146.619, ya ahí ya están sumados, tengo lo que le voy a dar al vendedor, porque esta persona contrató un vendedor para que estuviera abasteciendo la zona y ofreciendo los productos. Luego hay un cobrador que está detrás de ese vendedor, qué bonito trabajan las empresas, ¿verdad? Uno vende, el otro cobra, y las depreciaciones que tienen del vehículo y del camión, los pagos de las líneas de celulares en este caso. Y al final aquí tenemos los gastos de administración, que son el salario del administrador, el salario del contador. Mire, al contador le va muy bien, ¿sí? El administrador tiene su sueldo, me imagino que es uno de los emprendedores o dueños de la empresa. Lo que se gasta en papelería y algunos otros gastos que ellos están considerando. Al final, podemos ver nosotros el total de egresos 341.891 y la utilidad antes de impuesto 8.908. Aquí hay un cálculo de impuestos sobre renta porque esta persona no está adherida a la nueva ley o al decreto 145-2018. Entonces tiene que hacer un pago de impuestos sobre la renta y le queda una utilidad neta en el año 1 de 6.681. Si yo calculo ahorita, tengo una calculadora aquí, ¿sí? Los 6.681.21 los divido, vamos a las ventas globales, ¿sí? Lo divido entre 701.600, el margen lo multiplico por 100, el margen de rentabilidad de esta empresa fue del 0.95%, ni siquiera el 1%, mucho ojo, por favor. Mucho ojo, por supuesto, Jennifer, sí, pero es que ahorita acabamos de entrar al mercado, hay que entrar con un escenario conservador. Usted me puede decir cualquier cosa, perfecto, está bien, pero el margen de rentabilidad fue menos del 1%. Entonces, como contador, yo le puedo presentar esto y es válido, se lo firmo, se lo sello. Ahora, desde el punto de vista empresarial, usted que quiere generar riqueza, que quiere generar empleo, que quiere producir un impacto positivo en la economía, usted me va a decir, Jennifer, pero eso está demasiado bajo, yo necesito más, necesito robustecer el negocio, necesito solventar el negocio, que haya más capital de trabajo, que haya mayores volúmenes de venta, contratar más gente, etcétera. Y es válido, totalmente de acuerdo. Entonces, si vemos en el año 2, por supuesto, le va mucho mejor a la empresa. Vamos a hacer el cálculo, 85.809.93 entre 1.045.700, ya en este caso gana el 8.20%, ¿sí? Ya va mejorando y el siguiente año mejora más y así sucesivamente, ¿sí? Muy bien, el balance general les decía que es un estado financiero meramente histórico, ¿sí? Donde pues vemos el reflejo de cuáles son los activos corrientes y no corrientes de la empresa, al igual que los pasivos corrientes y los no corrientes. Aquí siempre me gusta analizar porque vienen los indicadores financieros. Entonces, para poder hacer una razón, nosotros le llamamos una razón financiera o un análisis financiero exhaustivo. Yo miro, por ejemplo, tengo en total activos corrientes 781.600 lempiras en este año 2020 y voy a ver mis activos no corrientes, ¿sí? Total de activos no corrientes tengo 751.793. Entonces, realmente tengo para cubrir, aquí tengo uno. Vamos a ver si lo puedo manchar aquí. Aquí tengo uno. Y aquí tengo el activo no corriente. Entonces, yo veo, sí, tengo el capital o tengo suficiente liquidez para poder cubrir, ¿verdad? Para poder cubrir en algún momento. O aquí, permítanme, vamos a hacer algo. Voy a limpiar este y vamos a hacer el comparativo con los pasivos, con los pasivos corrientes. Aquí voy a hacer el comparativo con ese. ¿Sí? Aquí tengo. ¿Sí? Entonces vemos, vamos a activos corrientes contra pasivos no corrientes. ¿Sí? O pasivos corrientes, perdón. Entonces en este caso sí tengo el nivel de robustez. Tengo 781.000 a favor y debo ¿cuánto? 352.000. Entonces, perfecto, tengo suficiente capital para trabajar en este momento. De ahí, ¿cómo se integra la parte de capital social? Pues lo que son las utilidades acumuladas del periodo y las aportaciones de los socios. Mucho ojo, siempre mucho ojo con la parte de los préstamos. Mire aquí, estas personas
este empresario pues básicamente proyectó un préstamo hipotecario y está haciendo un pago anual de 202,000 lempiras. Lo voy a marcar en otro color ahí para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Bien, los flujos de efectivo, les decía anteriormente que los flujos de efectivo se pueden calcular de dos formas, mediante método directo o método indirecto. Yo recomiendo más el método indirecto, aunque es más completo el método directo. ¿Qué sucede aquí con el método indirecto? Usted toma la utilidad del periodo, que es lo que tenemos aquí básicamente. Fíjense, eso tenemos las ventas, quitan la parte de la utilidad bruta y usted lo que hace al final es tener una utilidad neta. A esa utilidad neta, usted lo que puede hacer es sumarle la depreciación y restarle lo que le tiene que pagar el banco. Vamos a marcar eso aquí. Sí. Entonces vengo yo y tomo las utilidades de cada año y esas utilidades que tengo de cada año, lo que hago es sumarle los gastos por depreciación y restarles el pago a principal. Entonces aquí es donde voy a ver si realmente la iniciativa es factible o no es factible. Entonces vemos aquí toda la inversión en los flujos, desde el flujo primero, que es negativo. Básicamente, ¿por qué es negativo el primer flujo? Porque significa una erogación o salida de dinero. Posteriormente tenemos los flujos en el 2020 hasta el 2023. Ahí están todos los flujos. Es exactamente lo mismo que tenemos marcado aquí abajo. Es lo mismo que traemos aquí arriba. ¿Sí? El costo de capital de esta empresa es de 10,19%, lo que hace una representación de una TIR o tasa interna de retorno. ¿Qué significa eso de tasa interna de retorno? Es cómo devuelve la inversión multiplicada a la empresa. Entonces viene un 36%. Esto implica que la empresa es muy rentable. ¿Contra qué estoy comparando este 36%? Contra este 10,19%. Entonces, si yo tengo un costo de 10,19 y yo gano 36%, hay una diferencia. Entonces, vamos a calcularlo. 36% menos 10,19%, la empresa tiene un buen margen de un 25,81% de retorno de inversión. Y eso está más que fantástico, ¿sí? Ya en la parte neta. Y el valor presente neto, que este es un indicador también un indicador financiero, que lo que me demuestra es si la inversión realmente va a ser rentable o no va a ser rentable. Entonces, tengo ahí 323,043,95. O sea que sí hay un nivel de rentabilidad muy bueno o muy robusto dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, estos son parte de lo que nosotros trabajamos en la parte de factibilidad, el plan de inversión, la proyección de ventas, los estados de resultado, ¿sí? Balance general y flujos de efectivo, más los indicadores financieros. Obviamente, aquí podemos crear unas plantillas más robustas, mejor diseñadas, donde se involucren los costos fijos, los costos variables, los gastos de operación, costos directos, costos indirectos, y el cálculo de las depreciaciones, porque la depreciación hay diferentes formas de calcularla, pero eso depende de qué tipo de negociación tiene usted en NASAR o si ya lo tiene registrado en NASAR de esa manera. Puede ser por medio de suma de dígitos, por medio de lo que es unidad producida, por medio de lo que es el método también línea recta, que generalmente es el más común, ¿sí? Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Y creo que está la licenciada Darling todavía por aquí con nosotros para darle lectura si hay preguntas o ustedes quieren hacer algunos comentarios. Muchas gracias, licenciada Blanco. Realmente es un tema muy importante. El uso de esa plantilla ya nos estuvieron solicitando en el chat. Ya les compartí igual el correo y el número de teléfono de nuestra especialista, que ella pues estará dando respuesta una vez a sus solicitudes. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han dejado nuestros participantes aquí en el chat de Zoom. También indicarles pues a las personas que están conectadas a través de nuestra transmisión en Facebook, también puedan colgar sus preguntas para poder dar lectura.
Nos dice José Sierra, ¿es factible o no endeudarse para emprender? Si es factible, ¿cuál sería el mejor porcentaje para hacerlo? Muy bien, muy buena pregunta, José. Realmente, cuando se genera la iniciativa empresarial, si usted tiene un capital, no considero necesario el nivel de generar un nivel de endeudamiento cuando la empresa inicia. Sin embargo, muchos emprendedores, cuando están iniciando, tienen sueños, tienen ideas, tienen un modelo de negocio, tienen un plan de negocios, todo lo que tienen, pero no tienen el capital. Entonces, en esos casos, sí se recomienda que busque algún producto financiero en estas instituciones del sistema financiero que le pueda respaldar para poder iniciar ese negocio, ese emprendimiento. Ahora, las tasas, vuelvo y repito, en esas tasas siempre hay que buscar que sean menores a un 25%, menor a un 20% de ser posible, porque eso implica que de alguna manera usted va a manejar una estructura óptima de capital. Es decir, la estructura óptima es aquella donde se rompe el ciclo y se dice, bueno, perfectamente el costo de mi capital es de un 12, de un 15, de un 13%. Ese sería lo ideal. Sería lo ideal. Recordemos en este caso que el sistema financiero tiene dos tipos de tasa. Tiene una tasa activa y tiene una tasa pasiva. La tasa activa que tiene el sistema financiero básicamente está enfocada por los préstamos, ¿sí? Y la tasa pasiva por los ahorros. Entonces, en este caso yo digo, bueno, perfecto. Una tasa activa por un préstamo en el banco que me digan un 18 o una cooperativa, un 18%, un 17%, sería fantástico. Pero, de hecho, yo anduve ayer haciendo una breve investigación en algunas instituciones financieras. Hubo una institución financiera que me ofreció el 48%. Yo le dije, mira, quiero emprender, quiero hacer esto, 48%. ¿Sí? Y me voy a ahorrar, por supuesto, el nombre de la institución financiera, pero yo salí asustada de ese lugar y dije, iniciar un negocio con un 48%, eso es, bueno, desde mi punto de vista personal en la parte financiera y el consejo que le doy a los emprendedores, para mí eso es bastante duro. Es bastante duro para un emprendedor porque tiene que lidiar con esa cantidad de intereses fuerte que ese dinero tendría que estarlo reinvirtiendo en su empresa. Si en este caso, José, usted tiene parte del capital, como la empresa que presenté ahí en esas plantillas financieras, si tiene parte del capital, pues excelente, empiece con ese capital. Otra forma de financiarnos es a través de los proveedores. Miren, los empresarios aquí son vivísimos y los emprendedores nos toca estar empujando los negocios de los empresarios. Yo tuve hace varios años un negocio fuerte y distribuía un producto de consumo masivo, tortillas, ¿sí? Por volúmenes. Y los restaurantes me compraban el producto y me lo pagaban al mes, ¿sí? Y yo tenía que pagarle el del camión de la harina toda la semana. Entonces yo dije, hey, pero esto no es rentable, ¿sí? Esto no me renta para nada. Entonces, ¿qué estaba pasando? Yo estaba financiando a los restaurantes prácticamente con mi emprendimiento. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tener muchísimo cuidado y pueden tomar también. Si usted dice, por ejemplo, Jennifer, pero el negocio que voy a montar consiste en, ¿qué podría ser? En venta de suministros. Entonces usted puede pedir un crédito a 30, 45, 60 días, empieza a vender los suministros y después va pagando esa factura en partes. Esa es una forma de financiarse también. Entonces no tuvo que ir a sacar al banco un crédito para poder abastecerse en este caso y tampoco tiene que pagar intereses, ni las comisiones, ni los costos ocultos. Recordemos que por un préstamo siempre hay costos ocultos. Sí, muy bien. Gracias por la pregunta, José. Tenemos, César Aguilar nos dice, ¿qué es una microfinanciera? ¿Quiénes administran las mismas? ¿Qué factibilidad financiera proporciona una microfinanciera? ¿Quién pregunta? Disculpe, licenciada. César Aguilar. César, gracias. Gracias, César, por la consulta. Una microfinanciera es una institución de microcrédito. Le llaman micro porque prestan a pequeñas escalas. 3,000 empiras, 5,000 empiras, 10,000 empiras, 15,000 empiras,
Pero el microcrédito a nivel mundial se ha estado dando básicamente con el propósito de bancarizar a nosotros los emprendedores, bancarizar al que no tiene acceso al sistema financiero, ¿sí? Tal vez Jennifer Blanco puede ir a un banco y le pueden prestar o dar una tarjeta de crédito, pero voy a usar mi segundo nombre y mi segundo apellido, pero Yanina López no tiene ese acceso. Entonces yo llego a una microfinanciera y me pueden prestar, ¿sí? Voy a un banco y no me prestan. ¿Por qué? Porque no tengo récord crediticio. ¿Por qué no me prestan? Porque estoy mal en la central de riesgo, tengo un pésimo score crediticio, estoy por debajo de los 600 puntos en la banca. Entonces la banca ya dice, no, alto nivel de endeudamiento, no, quedó mal con esta factura, con la otra factura. Entonces ya nadie me presta. Ya nadie me presta en el sistema financiero, pero estas instituciones nacen con ese propósito, bancarización. O sea, bancarizar significa que ellos, independientemente de que ellos estén en una central de riesgo calificada como alto nivel de endeudamiento o que tenga una cuenta retrasada 120 días o qué sé yo, estas personas me ayudan con un plan de pago, por supuesto, para poder iniciar el negocio. La factibilidad, muy buena pregunta, César, en ese aspecto. Ellos, por el nivel de riesgo que ellos corren con este tipo de clientes, generalmente las tasas son un poco altas, podrían oscilar entre un 2, 2.5 hasta un 3% mensualmente. Si hacemos una convertibilidad anual, ya nos vamos a dar cuenta que andamos oscilando en un 36% de una tasa, ¿sí? Nos dice Alexandra García, ¿qué otras herramientas existen para analizar una inversión aparte del plan de inversión? ¿Qué otras herramientas? Disculpe, licenciada. Se puede utilizar o existen para analizar una inversión aparte del plan de inversión. Sí, es que el plan de inversión no es exactamente una herramienta para analizar la inversión, es parte de la factibilidad, sí, pero para poder usted analizar una inversión profundamente hay dos elementos que siempre hago referencia. La viabilidad desde el punto de vista de los mercados y la factibilidad desde el punto de vista de la rentabilidad, del endeudamiento, del retorno de la inversión, del periodo de recuperación de esa inversión también. Y lo que acabamos de ver de los indicadores financieros. Entonces, en este caso, siempre recomiendo, primero hago una investigación de mercado, Jennifer, pero es que eso es muy profundo y mire, no quiero andar encuestando gente. Hago un Google Forms y lo manda a sus amigos, lo manda a sus conocidos. Jennifer, yo ni sé qué es Google Forms. Ok, perfecto. Entonces, haga una pequeña encuesta o haga un grupo focal y le da a la gente a degustar su producto, o le muestra su prototipo de producto o le presenta su servicio. Por supuesto, en este caso tendría que ser con medidas de bioseguridad y no pasar de 3, 4 o 5 personas, puede ser varios grupos, y la gente le va a ir haciendo comentarios y usted va tomando nota, tomando nota. Ese es un proceso de realimentación. Cuando se hace ese proceso de realimentación, al final usted va a tener escritos de todo lo que le ha dicho la gente y de esa forma puede validar una idea de negocio. Esa es una forma de validar perfectamente un modelo o una idea de negocio. A su vez, si lo vemos en la parte financiera, yo lo que más recomendaría en este caso es que se haga la proyección del flujo de efectivo y que se pueda hacer un cálculo del costo de capital, como han estado preguntando en el caso de José y César, el costo de capital y poder hacer un análisis de la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Con esos 3, 4 indicadores podemos tener si realmente es viable y es factible una inversión o un proyecto de inversión. Resaltando pues algunos comentarios realmente de agradecimiento en cuanto al desarrollo de este tema. Nos dice Magda López, excelente, muchas gracias. Nimea Ponce nos dice muchas gracias, excelente webinar de esta semana, le felicito. Nos dice Ana Pérez, muchas gracias, muy interesante la presentación y la conferencia. Igual para decirles también que todos esos comentarios pues nosotros los tomamos en cuenta para programar estos temas. Sabemos que son temas bastante importantes ahorita con esta crisis que se ha ocasionado con la pandemia y por ende pues los temas van enfocados para que ustedes puedan seguir fortaleciendo cada una de sus capacidades y que sus negocios pues se mantengan adelante, que sigamos con ese espíritu de seguir emprendiendo. Igual siempre recordándoles que tenemos las ferias virtuales donde ustedes pueden dar a conocer sus productos o sus servicios
Y obviamente pues siempre resaltando de que como hondureños tenemos que apoyarnos y consumir los productos 100% hondureños, productos locales. Tenemos también pues una pregunta aquí, creo que para contestar la pregunta de Osiris Armijo y de César Aguilar, ¿qué sugiere para que los emprendedores incrementen sus ingresos y expandan sus negocios? Muy buena la pregunta. Mire, hay que hacer un proceso de profesionalización en las empresas. Yo eso es un tema que he venido tratando desde ya hace varios años y para mí profesionalizar la empresa es un estado en donde la empresa se reorganiza, donde la empresa se reestructura. Mire, la vez pasada hablaba con alguien de reestructuración y se quedó asustado y dice, no, pero eso de reestructuración, miren, no le tengamos miedo a organizar y a reestructurar las empresas, profesionalizar las empresas. Eso va a implicar que aunque sea una empresa familiar, imaginémonos una familia empresarial, que papá, mamá, los hijos, los tíos, los primos, etcétera, trabajen dentro de la empresa, siempre es importante que hayan roles, que hayan funciones, que si alguien es el director o el encargado de ventas, se encargue directamente de abrir los mercados, se encargue directamente de validar nuevos prototipos, de abrir nuevos mercados, de generar una cartera de productos de la empresa más robusta, que se encargue de todo lo que tenga que ver con el posicionamiento de ese producto o ese servicio en el mercado. De ahí el de finanzas, cómo va a manejar, cómo va a compatibilizar con el de ventas, cómo vamos a hacer para que podamos hacer más rentable la empresa o la iniciativa empresarial. Luego empiezan los roles y funciones, aunque seamos familia, los roles y funciones son importantes dentro de la empresa. Porque imagínense que la mamá chiquea al niño en la casa y el niño ya tiene 19 o 20 años, ¿verdad? Llega a la empresa, que es tal vez a la vuelta o es en el garaje de la casa y quiere que la mamá lo chiquee porque lo regañó el encargado de venta y él es el de logística. Entonces, no, hay que, miren, los roles, las funciones, una empresa bien organizada tiene muchas más probabilidades de salir adelante que una empresa que definitivamente no está organizada. Y cuando hablo de organización, no solo estoy haciendo referencia a mantener todo el proceso de la estructura como tal, sino también a generar crecimiento en cuanto al liderazgo de los fundadores de esa empresa, al liderazgo de los que dirigen esa empresa. El gobierno de la empresa como tal, el que lidera la empresa, tiene que desarrollarse continuamente y crecer para que esa misma empresa también pueda generar un crecimiento para todos los demás. He visto empresas crecer, he visto empresas cerrar, hay un alto nivel de mortalidad empresarial. Miren, yo quiero felicitarlos porque se conectaron 34 personas aproximadamente. Entonces, se conectaron 34 personas y de esas 34 personas yo estoy 100% segura de que todos tienen una iniciativa empresarial o por lo menos están pensando en tener una. Entonces, de alguna manera, eso implica que están interesados en generar un mayor nivel de liderazgo, en irse profesionalizando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todo esto genera un impacto positivo para la empresa. Entonces, ¿qué recomiendo? Recomiendo organizar o reorganizar, reestructurar la empresa, profesionalizar la empresa y que cada departamento pueda tener claramente definidas sus funciones y que se trabaje en base a metas. Entonces, cada quien tiene una función, una meta y un objetivo y todos tenemos que empujar hacia ahí. Igual recordándoles los videos, la presentación, nuevamente pues queda colgada en nuestras páginas de Facebook, Desemprende y del Centro de Desarrollo Empresarial Valle de Sula, para que puedan nuevamente, si quieren volver a retomar el tema, volverlo a visualizar en cualquier momento que ustedes deseen. Asimismo, también pues indicarles que en el chat también quedó colgado el correo y el número de teléfono de nuestra especialista por si solicitan la presentación o las plantillas que ella estaba presentando. Sí, pues igual de la misma manera hacerles la invitación que puedan ingresar a lo que es emprendeguía.semprende.hn. Ahí van a visualizar lo que es la Feria Virtual Honduras Consume Local en su tercera edición y van a poder localizar los productos hondureños representativos a nuestra identidad nacional.
Sin más, pues creo que solo tenemos más felicitaciones aquí para nuestra especialista por el desarrollo de este tema. Los vamos a dejar pues finalizando con un pequeño video para que lo puedan ver. Y asimismo, pues agradecerle a nuestra especialista por este tema tan importante que sé que para todos ustedes que estuvieron conectados tanto en Zoom como en Facebook, se llevaron ese conocimiento, lo van a empezar a poner en práctica en sus negocios, o los que pues ahorita tienen esa idea de poder emprender, van a empezar ya a comenzar más fortalecidos porque ya sabemos cómo podemos ir solidificando o podemos fortalecer nuestro negocio a través de estos conocimientos. Muchísimas gracias, licenciada, por la invitación, y muchísimas gracias a todos los empresarios y emprendedores que realmente pues tomaron a bien recibir este proceso, esta charla. Y recuerden, pues estoy a la orden, me pueden escribir, me pueden llamar y con mucho gusto los voy a atender. Este webinar fue realizado por la Feria Virtual Honduras Consume Local, edición de la Identidad Nacional. Ingresa a emprendeguía.semprende.hn del 14 al 25 de septiembre y apoya el consumo local, comprando productos que comparten una misma historia y territorio. Honduras Consume Local. Honduras se levanta.